Muy buenos días, mis queridos alumnos de la institución educativa Richard Feynman. El profesor Juan Pablo les da la bienvenida a estas clases virtuales. Bien, el curso que me voy a encargar será el curso de lenguaje. Bien, el tema de hoy, vamos a hablar, el tema principal de hoy es la comunicación. Vamos a hablar de la comunicación, sí. Primero vamos a definir qué es la comunicación. Y podemos decir que la comunicación es un proceso que consiste en transmitir una información desde un punto de origen a un punto de llegada. Es decir, hay dos puntos, un punto A y un punto B. Un punto A, de acuerdo, es que la persona que transmite el mensaje, de acuerdo, y un punto B donde va a ir la información dirigida. Y en este caso vemos en las imágenes que hay alguien que quiere transmitir una información y hay unos niños que quieren recibir la información. Esta información, como ya lo dije, tiene dos puntos, un punto de origen y un punto de llegada. ¿Bien? Para el ser humano, el diálogo es la principal vía de comunicación, ¿de acuerdo? Pero no es la única forma de comunicarse. Existen otras formas de comunicarse, pero generalmente, digamos, la principal es el diálogo, ¿sí? No hay otra forma de comunicarse, digamos, no es la única forma, perdón, principal, ¿de acuerdo? O sea, no es la única forma en la cual nos podemos comunicar. Simplemente veremos otras formas de comunicación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, existen los sonidos. Aquí vemos una ambulancia, ¿de acuerdo? Nosotros distinguimos una alerta con el oído cuando escuchamos la sirena de una ambulancia. Perdón. La escritura también es otro tipo de comunicación, ¿de acuerdo? Si queremos escribir algo y queremos dárselo a conocer a alguien, simplemente agarramos nuestro lapicero, escribimos en una hoja y se lo enviamos. O también por un mensaje de texto por WhatsApp, ¿no? Las imágenes también nos quieren decir algo, nos quieren comunicar algo. En este caso, en la figura que vemos del semáforo, el color rojo, simplemente lo visualizamos y nos quiere decir algo, ¿no? En este caso, detente. Vamos a ver sobre los elementos de la comunicación. Y en esto sí quiero detallar un poquito cada uno de ellos. ¿Ve? Existe un elemento que se llama emisor. ¿Y quién es el emisor? El emisor es la persona que va a transmitir la información. ¿De acuerdo? Estoy subrayando esta parte porque el emisor es el que transmite la información, ¿sí? En este caso, en la figura vemos que alguien está queriendo comunicar algo, transmitir algo. Seguimos. Otro elemento de la comunicación es el receptor. ¿Quién es el receptor? Pues es la persona que recibe la información. A diferencia del emisor, ya no es la persona que transmite, sino el receptor es la persona que recibe la información. ¿De acuerdo? O sea, hay alguien que quiere comunicar y el receptor es el que recibe eso de lo que otra persona quiere comunicar. ¿Bien? Seguimos con los elementos de la comunicación. Otro elemento sería el mensaje. El mensaje es la información que se transmite. Ven aquí que está subrayado. Bueno, mensaje, vamos a ponerle igual a información, ¿sí? El mensaje es, digamos, es lo que quiere que se pueda entender. O sea, hay un emisor que transmite esa información a un receptor, ¿de acuerdo? Esa información se llama mensaje, ¿de acuerdo? Es un mensaje. Otro elemento de la comunicación sería el canal. ¿Y qué es el canal? Decimos que el canal es el vehículo natural o artificial que conduce al mensaje, que va a guiar al mensaje, que va a hacer que el mensaje llegue al destinatario, en este caso al receptor. Y decimos vehículo, ¿por qué? Porque va a ser la vía, ¿de acuerdo? Va a ser la vía. Imagínate que tú quieres hacer llegar, digamos, imagínate un tubo y pasas una bolita por ese tubo. Ese tubo va a tener un punto de origen y un punto de llegada. Va a circular por todo, digamos, esa bola va a circular por todo el tubo hasta que pueda salir de ella por el otro lado. De acuerdo, en este caso el canal sería el tubo, ¿no? Porque va a ser el vehículo por la cual va a circular la información, digamos, el mensaje que vendría a ser
en este caso la bolita, ¿no? Y existe, digamos, y hemos dicho que el canal puede ser de forma natural o artificial, ¿sí? Natural decimos, ¿por qué? Porque cuando hablamos de natural es cuando tenemos una conversación, de acuerdo, una conversación directa con una persona. Me encuentro en la calle con un amigo y empiezo a conversarle, ¿ya? Y eso es un vehículo natural, digamos, ¿no? El canal, que se puede hacer entre dos personas o un grupo de personas. Y el canal artificial o la vía, digamos, donde puede o donde tiene que circular, digamos, la información, el mensaje puede ser artificial. Los medios de comunicación, los periódicos, la radio, el celular, ¿de acuerdo? Distingamos entonces que el canal natural vendría a ser la propia voz, ¿de acuerdo? Cuando nos encontramos directamente con alguien, y artificial cuando queremos hacerle llegar la información a través de algo artificial, como dices, en un periódico, la televisión, la tablet, la computadora, un teléfono, etcétera. Seguimos. Otro elemento de la comunicación es el código. ¿Pero qué es el código? ¿Ya? El código es un sistema de señales o signos que se usan para transmitir un mensaje. Me detengo aquí un momento. Bien. El código, alumnos, tiene que saberse por ambas partes, tanto del emisor como el receptor, porque yo puedo enviar un mensaje, ¿de acuerdo? Pero si el receptor o el destinatario o la persona que yo quiero hacer llegar el mensaje o mi información no va a entender lo que yo quiero decir, entonces obviamente que la información no va a llegar a su destino. Por ejemplo, tenemos el idioma, ¿bien? El idioma es un código de signos escritos o hablados que hacen que dos personas se puedan comunicar. Si dos personas no manejan el mismo idioma, imagínate que yo empezara a dar la clase en chino, yo estoy transmitiendo la información, pero tú no me vas a entender si no sabes el idioma chino. Ahora, si tú lo sabes, sí me puedes entender. Eso quiere decir que manejamos el mismo código. Y en este caso, el idioma, el español, al cual tú estás escuchando, ¿no? Tú me puedes entender porque manejas el mismo código que yo. ¿Bien? En este caso hay una persona, por ejemplo, el idioma, está hablando, está queriendo decir algo, ¿no? Imagínate, un ejemplo te pongo. Que este señor que está aquí está hablando por celular, está distraído, ¿no? Y se encuentra, bueno, con un agujero ahí en la vía. Y este señor de aquí, o bueno, o yo pues me imagino, ¿no? Le grito al señor, Elenjos, ¿no? Esto es griego, Elenjos. ¿Ya? Tú te preguntarás, ¿pero qué significa eso? Obviamente que este señor, que no habla griego, no me va a entender. Yo le he dado un mensaje a él, Elenjos. Le he dicho, Elenjos. ¿Y qué significa Elenjos? Significa cuidado. Es la traducción literal de cuidado. Tal vez si yo le hubiera dicho cuidado, él me hubiera prestado atención y no, digamos, no se presentaría ese peligro. Pero como yo le he dicho Elenjos, estoy manejando otro código, ¿de acuerdo? Otros signos, ¿de acuerdo? Él no me va a entender. Y por ende va a suceder una tragedia, pues que se puede caer, se puede lastimar, se puede herir, ¿no? Pero en cambio, si yo le hubiera hecho cuidado, como dije, entonces él hubiera entendido el mensaje porque manejamos el mismo código. Bien. Seguimos con el código. Vemos que también hay otros signos y señales. Por ejemplo, las señales auditivas, ¿no? Las auditivas, con lo que escuchamos. Por ejemplo, hay personas que se silban y el silbido nos quiere decir algo, ¿no? Entre amigos de repente nos hemos silbado alguna vez, ¿no? Y tenemos muchas formas de silbar diferentes. Si la otra persona sabe qué queremos decir con ese silbido, nos entenderá. O sea, quiere decir que manejamos el mismo código. Pero si no lo entiende, pues pasará desapercibido. Yo he dado un mensaje, pero no me ha entendido. Tenemos lo que es la sirena de las ambulancias, los bomberos, ¿no? Por ejemplo, los bomberos, cuando escuchas la sirena de una ambulancia, automáticamente nos dice algo, ¿no? Que está pasando una emergencia, ¿de acuerdo? Eso es un código. Y por ejemplo también el idioma, como hemos dicho, ¿no? Aquí hay 5 personas diciendo, hablando en su idioma,
Y pues no sé si se entenderán, pero cada uno dice buenos días en su idioma, ¿no? Buenos días, eso que está en español. Good morning, ¿no? Ya que me imagino que sabes qué significa buenos días en inglés. Acá también dice Guten Morgen, que significa buenos días en alemán. Buongiorno, buenos días en italiano. Y bonjour, que es buenos días en francés. Cada uno maneja un código distinto. ¿Pero tú crees que estas personas, si empiezan a dialogar, se van a entender? Pues no, cada uno hablará en su idioma. Si él que habla italiano y él que habla alemán empiezan a conversar, de repente no se entienden hablando, pero se pueden entender por lo que viene a continuación, por signos también, o señales, ¿sí? Hay señales también que nos muestran un código, en el cual, si no sabemos qué significan, no podemos recibir el mensaje que nos quieren dar. Por ejemplo, acá dice, para los que saben la regla de tránsito, prohibido voltear en U, ¿no? Una flechita que retorne en U y eso está prohibido. Aquí nos muestra también otro código, por ejemplo el color verde, ¿no? Simplemente el color verde en un semáforo nos va a decir que ya podemos cruzar la vía, ¿no? Cruzar la vía. Bueno, si es que estamos manejando, ¿no? Y este símbolo o signo también representa un código. Si tú lo ves de repente, pues no sé, en una botella, no vas a pensar que es un mapa del tesoro. No, eso significa peligro. ¿Ya? La mayoría lo sabemos. Pero si nunca hubieras visto este signo en tu vida, de repente te parecería, pues no sé, una bandera de piratas o un cementerio. ¿Ya? Pero tenemos que conocer, digamos, los códigos para poder entender el mensaje que nos quieren dar. Bien, seguimos con elementos de la comunicación. El contexto. ¿Qué es el contexto? Dice que es un conjunto de circunstancias en las cuales se produce la comunicación. Esas circunstancias pueden ser de lugar, de tiempo y puede ser también la cultura tanto del emisor como el receptor, etc. ¿No? Vamos a ver un ejemplo. Si nosotros decimos Jorge viajó, bueno, entendemos que Jorge viajó, pero no nos dice, no nos da más información, no nos dice algo como para poder entenderlo. Nos da solamente un enunciado, Jorge viajó. Pero esto podría ser más completo si, por ejemplo, agregamos Jorge viajó ayer en la noche a Brasil para el torneo de ajedrez. ¿De acuerdo? Esto ya tiene más contenido y se puede entender en un mejor contexto. Por eso el contexto es muy importante para poder entender la situación. Si yo digo Jorge viajó, no entiendo la situación. Ni siquiera sé quién es Jorge, ni siquiera sé a dónde viajó. Pero si yo le añado, digamos, más información, se puede entender mejor el contexto. ¿De acuerdo? Bien, seguimos con los elementos de la comunicación. El emisor, ya decimos, vamos a hacer un resumen de lo que hemos dicho. El emisor, hemos dicho que es la persona que transmite la información, da a conocer una información. El receptor es la persona quien recibe esa información de parte del emisor. Bien, el mensaje es la información que el emisor va a querer transmitir. El canal va a ser la vía o el vehículo, que puede ser natural o artificial, que ya lo hemos explicado, que va a conducir, que va a llevar el mensaje, que va a llevar la información. El código son signos o señales que se usan para transmitir un mensaje, para transmitir una información. Recuerda que el código debe ser conocido por ambas partes, tanto por el emisor como el receptor, para que se pueda entender el mensaje, si no, no se va a poder entender. Y el contexto es ya hemos dicho que es el conjunto de circunstancias, de acuerdo, que se producen en la comunicación, ya sea el lugar, el tiempo, el modo, etc. ¿Bien? Seguimos. En esta imagen estamos viendo claramente cuáles son los elementos de la comunicación y vemos que todas estas líneas encierran un contexto, la situación del escenario. Sabemos que hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje que se quiere transmitir, un código con signos y palabras, de acuerdo. En este caso, si él está diciendo algo, tiene que manejar el mismo código, la lengua española, ¿no? Si hablan español los dos, ¿de acuerdo? El canal, que es la vía, que puede ser natural, hemos dicho a viva voz, o artificial por un medio de comunicación, en este caso de repente un celular, ¿no? Seguimos.
Tipos de comunicación. En relación al emisor y el receptor, vamos a ver dos tipos de comunicación. ¿Bien? Hay una comunicación bidireccional y una comunicación unidireccional. Cuando decimos bidireccional ya nos está diciendo algo. Bi quiere decir dos, ¿no? Dos o más. Ejemplo, un diálogo. En un diálogo hay dos personas conversando. Por ejemplo, yo me pongo a hablar contigo frente a frente y te hago preguntas y tú me respondes. En este caso tú me hablas y yo te respondo y diferimos y de repente hacemos un debate, ¿no? Un diálogo. Un diálogo, porque es bidireccional, porque tanto el emisor como el receptor van a invertir los papeles. Y en este caso yo puedo ser emisor y transmitir tu mensaje, pero en el mismo momento puedo invertir los papeles. Y en el momento que tú me hablas, yo ya hago el papel de receptor y tú estás haciendo el papel de emisor. O sea, es un ida y vuelta, ¿no? Una conversación, un diálogo. Bien. En cambio, unidireccional quiere decir que es una sola dirección, ¿no? Una sola dirección. La información solamente la va a transmitir el emisor. No hay una respuesta inmediata del receptor. Como por ejemplo los medios de comunicación, radio, la prensa escrita, los programas de televisión, las cartas, etc. Cuando tú lees un periódico, ¿de acuerdo? Entonces el receptor es el periódico que te quiere transmitir un mensaje. Y el receptor eres tú. Pero tú no puedes hablarle al periódico para poder resolver una duda inmediata. No, simplemente la transmisión se transmite de un solo lado, ¿no? Por ejemplo, una carta también, o un programa de televisión, te dicen algo, pero tú no puedes responder en el momento. La información solo te viene a ti nada más. ¿De acuerdo? En este caso son los medios de comunicación, ¿no? Bueno, vamos a ver los elementos que interrumpen la comunicación. En este caso tenemos al ruido. Bien, el ruido es un factor importante que interrumpe, bueno, es un factor que interrumpe la comunicación. Sabemos que cuando hay mucho ruido no nos podemos concentrar. Imagínate que estás hablando en un lugar donde hay demasiada gente, demasiado tráfico. Entonces el emisor va a tener dificultad en poder transmitirte el mensaje. Y tú, siendo el receptor, vas a tener dificultad para poder saber lo que te quiere decir el emisor, en ese caso, ¿no? No se puede, desconcentra. Tenemos la redundancia también, que es un elemento que interrumpe la comunicación. En el ejemplo se puede ver, hay un aviso que dice: se solicita trabajador o trabajadora para trabajar. Esto aquí está de más para trabajar, ¿no? Si yo solicito a un trabajador es para algo importante, no solamente para trabajar. Esto es redundar. Redundar lo que hace el trabajador. El trabajador trabaja, obviamente, ¿no? Pero ya leyendo esto ya te distrae. No prestas atención al mensaje en realidad, sino prestas atención a la redundancia. Entonces ya te distrajo. No recibiste el mensaje que tú querías, que el emisor te quería transmitir, ¿no? Y tenemos también el espíritu viajero. ¿Qué es el espíritu viajero? Es cuando el receptor empieza a distraerse en otras cosas, ¿no? Se sienta el profesor de la clase, de repente él está pensando en otra cosa, ¿no? Está pensando en sus amiguitos, está pensando en su familia, está pensando que va a almorzar y ya te descuidaste de la información. Entonces, digamos, tu espíritu está viajando, está divagando, ¿no? No te puedes concentrar. Bien, vamos a ver ahora, por último, ejemplos de los elementos de la comunicación. Bien, vamos a poner un enunciado aquí, donde Jorge le dice a Ana por teléfono, dice: tomaré el autobús de las 4 de la tarde, ¿no? Esto es lo que Jorge le está diciendo a Ana por teléfono. Ya de ahí nos damos cuenta de algo. Bien, aquí hay un enunciado, hay una comunicación, hay un diálogo, ¿no? De parte de Jorge, que le está diciendo a Ana que va a tomar el autobús de las 4 de la tarde. ¿Quién es el emisor en este caso? Pues Jorge, porque es el que está diciéndole a Ana algo por teléfono. El receptor, ¿quién es? Ana, porque Ana está recibiendo el mensaje de parte de ¿quién? De Jorge. El receptor vendría a ser Ana. ¿El mensaje cuál es? El mensaje es que Jorge le está diciendo a Ana que va a tomar el autobús ¿de qué? ¿De qué hora? De las 4 de la tarde. O sea, todo el mensaje sería pues que voy a tomar el autobús de las 4 de la tarde. ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es la vía que transmite esta información que es el mensaje? Hay una vía que es natural o artificial. ¿Qué piensas tú? En este caso, si están hablando por teléfono, ya no vendría a ser natural, sino un canal artificial. En este caso,
el canal sería el teléfono. Hay un código también. Ambos manejan la misma gramática de la lengua, o sea, el idioma, el castellano, sea el idioma que sea. Ya tienen que tener la misma gramática de la lengua. Tienen que tener el mismo idioma para poderse entender. Imagínate, como te decía, que él esté hablando en chino y ella pues habla español. Él está dando un mensaje a ella. Él sabe lo que quiere decir a ella, pero ella no lo entiende porque no manejan la misma gramática de la lengua, no manejan el mismo idioma. Bien, en este caso es el idioma, el código. Y el contexto, ¿de acuerdo? Es el conjunto de términos, palabras que facilitan la comprensión del mensaje, ¿de acuerdo? Nos van a situar en la información, en el mensaje. Mira, la palabra autobús aquí ya denota y nos aclara que el verbo tomar significa viajar. Porque si lo tomamos literalmente, tomar es un verbo, que quiere decir pues coger algo o beber algo, ¿no? Tomar. Pero en este caso, cuando ya aparece la palabra autobús, ya nos da un contexto mayor. Nos está hablando que tomar significa ¿qué cosa? Viajar. Ya nos aclara en el contexto. ¿De acuerdo? Bien. Había dicho lo último, pero vamos a ver otro tipo de comunicación. ¿Sí? Existe un tipo de comunicación visual, escrito y auditiva. La comunicación visual son todos los gestos, movimientos e imágenes. ¿De acuerdo? En este caso vemos una imagen que nos está diciendo y nos está transmitiendo algo. Nos está diciendo guarden silencio o silencio. También otro tipo de comunicación es escrito, que son todos los textos que nosotros podamos leer, ya sean revistas, ya sean periódicos, ya sean cartas, ¿no? En este caso él está leyendo un periódico y está leyendo un libro. Ya es un tipo de comunicación escrita. Y también una comunicación auditiva, ¿no? Que son prácticamente los sonidos. Escuchamos la sirena de algo, ¿de acuerdo? Y él nos quiere comunicar algo, ¿no? Aquel que está manejando escucha una sirena que viene por atrás y ya sabe automáticamente que tiene que dar espacio, que es una ambulancia o un bombero o es una emergencia. Bueno, la tarea en casa. Se las dejo para que ustedes la puedan ver y la puedan realizar en casa. Vas a realizar 5 conversaciones, ¿de acuerdo? Las vas a inventar y vas a identificar todos los elementos de la comunicación. Como dice, emisor, receptor, mensaje, canal, ¿de acuerdo? Contexto y el código. Los vas a detallar cada uno de ellos. Bien, ya nos veremos. Ya les